Bienvenidos a Profesionales 4.0, el espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas, apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Imagínate esto. Una ambulancia se mueve por una ciudad, pero una ciudad diferente, una ciudad inteligente. Cada semáforo a su paso se pone en verde automáticamente. Pero no solo eso. La central médica recibe imágenes en tiempo real desde la camilla. Y al llegar al hospital, el equipo ya sabe, ya sabe todo lo que necesita. Esto, señoras y señores, esto no fue magia. Esto fue 5G. Ahora imagina esto. Aplica a cómo se toman las decisiones en una empresa. Ahora imagina esto mismo a cómo se lanza un producto o cómo se reacciona ante una crisis de cualquier tipo. Podríamos estar hablando, señoras y señores, que es velocidad, sí, es velocidad, pero también en esta era de la cuarta revolución industrial, esto es precisión. Además de velocidad, además de precisión, hay una palabra adicional: previsibilidad. Esta es la segunda parte del capítulo que iniciamos la semana anterior. Pero ahora vamos más allá del impacto tecnológico. Vamos al músculo de las organizaciones, a cómo se redefine el liderazgo, la innovación y el talento humano en un entorno, donde todo se mueve. Sí, pero se mueve antes de que nosotros lo veamos. Ya no basta con saber de 5G, hay que entender cómo se siente liderar desde esta nueva realidad. ¿Qué desafíos aparecen? ¿Qué oportunidades nacen? Y sobre todo, ¿qué tipo de líderes necesitamos formar para que no solo usen la tecnología, sino que la conviertan en una ventaja competitiva? Además de esta ventaja, este tipo de líderes necesitan convertirla en inclusión real y en una nueva manera de construir el futuro. Esto, señoras y señores, esto ya está pasando y como siempre decimos, esto no es un programa más. Esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidas, bienvenidos a Profesionales 4.0, acá por Monumental 93.5 FM, la radio de Costa Rica. Hoy tenemos programazo y además estamos en nuestras plataformas, tanto en YouTube como en Spotify, como Profesionales 4.0. Y además, para que lo tengan ahí presente en WhatsApp al 89 40 40 41, por si nos quieren escribir. Soy el doctor Álvaro Rojas, autor y conferencista en temas de liderazgo moderno impactados por la cuarta revolución industrial. Estamos apasionados y somos apasionados de cómo la cuarta revolución industrial y las tecnologías emergentes están impactando el liderazgo y están impactando
el talento humano. Como todos los sábados estamos acá en Monumental, pero no estoy solo. Quiero darle la cordial bienvenida a Oscar Rojas, Top Voice de LinkedIn y especialista en todo lo que es transformación digital. Oscar, bienvenido a esta tu casa, a este tu espacio, como todos los sábados, a Profesionales 4.0. Álvaro, muchísimas gracias por tenerme aquí otra vez, desarrollando esos temas tan importantes. Muy contento, como lo digo todos los sábados, me emociona muchísimo, ¿no? Estar conectado y estar construyendo esta comunidad tan interesante que habla de temas con respecto a la cuarta revolución industrial, que lo hemos venido desarrollando sábado a sábado. Y bueno, hoy es la continuidad de un tema muy importante que está en boga, ¿no? En Costa Rica también, en Latinoamérica, que es esto de la conectividad 5G, ¿verdad? Que además hoy es una continuidad de el episodio pasado, del sábado pasado, y hoy le damos un enfoque más hacia el liderazgo que se transforma en modelos de negocio hiperconectados, que no es solamente un tema de velocidad, sino es un tema de escalabilidad. Entonces, contento, Álvaro, y la verdad es que vamos desarrollando temas muy interesantes y vamos creciendo. Yo también voy creciendo, así que súper agradecido. Oscar, este es el primer tema que nos toma 2 episodios, ¿verdad? O sea, la vez pasada tratamos de desarrollarlo, dejamos mucha información por fuera, pero para los radioescuchas, Oscar, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué tenemos que desarrollar tanto ese tema de 5G? Bueno, es principalmente porque nos impacta a todos y yo creo que como sociedad inclusive ya estamos un poco detrás. O sea, estamos atrasados. En esta parte del mundo. Sí, estamos atrasados y Costa Rica, ¿verdad? No solamente en esta parte del mundo, en Costa Rica estamos un poco atrasados y nos acostumbramos a una conectividad un poco vieja, que no lo que tenemos actualmente. Por ende es necesario retomar la conversación y desarrollamos tanto que nos quedó mucho por fuera y decidimos hacer una segunda parte. Cuando estábamos valorando cómo darle un enfoque a este nuevo episodio, pues lo enfocamos más hacia el tema de liderazgo, ya que las organizaciones van a cambiar y entonces la forma de trabajar va a cambiar y va a cambiar también la forma en que lideramos. Esa es una de las razones y además hay muchos temas que vamos a tener que volver a retomar, que vamos a volver a darle otro enfoque y también muchísimos otros invitados, ¿verdad? La semana pasada tuvimos un invitado muy especial. Creo que era una voz muy autorizada para hablar sobre el tema de 5G, que es Luis Adrián Salazar, que es ministro de Ciencias y Telecomunicaciones, tecnología, perdón, y que había pasado, ¿no? Muchísimo tiempo trabajando en el impulso de esta tecnología. Y pues hoy hacemos la continuación del episodio y vamos a completar eso que habíamos hablado la semana pasada. Oscar, y es que cuando las personas escuchan 5G se van a un tema muy técnico tal vez o muy de tecnología, pero en la forma más sencilla tenemos que entender que cuando la latencia del internet se reduce a nada, cambia la forma en que vivimos, nos comunicamos, nos relacionamos, interactuamos, cambia el comercio, cambian las empresas, cambia la sociedad civil, cambian los gobiernos y por ende cambia el liderazgo. Oscar, si las personas están escuchando por primera vez Profesionales 4.0, este es nuestro episodio número 23. Pero bueno, siempre puede llegar alguien en la radio. En la radio, sí, es muy importante porque estamos en plataformas desde el año 2020, pero sí en la radio estamos en el episodio 2023, gracias a don Hernán, el gerente general de Central de Radios, que ha creído en el proyecto y que quiere llevar a los radioescuchas una voz resonante, un concepto diferente, fresco y además que pueda impulsar a Costa Rica a través de cada uno de los líderes que escuchan este programa. Bueno, si me estás diciendo que la gente o alguien está escuchando por primera vez Profesionales 4.0, primero decirles que esto no es solamente tecnología, ¿no? La tecnología no es una barrera de entrada, es sobre el liderazgo basado en tecnología y basado en esta cuarta revolución industrial. Y aquí lo que hacemos es crear un espacio donde ideas grandes se bajan a tierra y conceptos complejos se transforman
o las transformamos en decisiones estratégicas. Y acá no venimos a adornar la conversación con temas simplemente de tendencia, sino que vamos a decir las cosas como son, vamos a traer datos, vamos a traer historias y vamos a tener una mirada crítica sobre lo que significa ser un líder en plena cuarta revolución industrial. Y si alguno está escuchándonos por primera vez, primero agradecerle, y también le contamos que este programa nace con una sola intención, y es para prepararnos para un futuro que ya no nos espera. Aquí mezclamos tecnología, liderazgo, sostenibilidad, talento humano, y es que todo está cambiando al mismo tiempo. Todo, cierto. Y quienes tienen la responsabilidad de guiar equipos, proyectos o culturas también necesitan herramientas nuevas, pero también nuevas preguntas. Y justamente por eso hoy volvemos sobre un tema que encendió los micrófonos o nos encendió los micrófonos la semana pasada, ¿no? También hablamos sobre temas de tecnología, pero les enfocamos hacia el aspecto más humano, que es el aspecto del liderazgo. Y si usted que nos escucha aquí por Monumental 93.5 o se conecta a nuestro canal de YouTube y de Spotify, se está preguntando de qué estamos hablando, esta es la parte 2 del episodio que le hemos titulado Liderar a velocidad 5G. Liderar a velocidad 5G, y le pusimos el nuevo ADN de la alta dirección. ¿Y por qué? Hablábamos ahora con Oscar, ¿por qué una segunda parte? Porque cuando hablamos de 5G, no estamos hablando de un cambio técnico. Y Oscar, es que además de eso, estamos hablando de una reconfiguración total de alguna u otra forma, porque como opera en las organizaciones empieza a cambiar. Y si eso cambia, Oscar, cambia también cómo se rediseñan los modelos de negocio, como lo vimos en el episodio anterior, y además podríamos decir que incluso hasta cómo se gestiona la innovación. Cuando todo esto cambia, tenemos que entender también, queridos radioescuchas, y Oscar que está conmigo acá en cabina, que cambia cómo se lidera en entornos de alta velocidad. Si usted anda en un bochito de los años 60, requiere un liderazgo al volante, y si anda en un Bugatti, requiere otro liderazgo al volante. Es más velocidad, más exigencia, pero sobre todo, Oscar, menos margen o cero margen para improvisar. Después del episodio que lanzamos la semana pasada sobre 5G, que creo, Oscar, fue un episodio muy práctico con ejemplos muy dicientes. Muchas personas nos escribieron, tuvimos decenas de comentarios tras esa primera entrega, líderes, emprendedores, estudiantes, profesionales de varias industrias que nos decían: queremos entender más, queremos entender cómo se aplica esto, qué habilidades exige, qué cambia esto en mi equipo, pero sobre todo, ¿qué cambia en mí? Oscar, te cuento, la otra semana de que estamos grabando esto, tengo justo 4 conferencias de alguna otra forma de 2 universidades, una empresa de tecnología, una empresa de innovación tecnológica también, y la gente está deseosa de poder comprender este tema de las habilidades y cómo está impactando, y nosotros con mucho gusto podemos compartir con este público y con estas personas que quieren crecer. Pero Oscar, vamos a repetir lo de la semana pasada. Vos que pusiste el tema a la mesa, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, es una continuación, ¿no? Así que hoy no vamos a repetir lo anterior, vamos a escarbar un poco más hondo. Vamos a hablar del rol del liderazgo en la gobernanza digital, de cómo se diseñan productos en redes 5G, de los nuevos hábitos de consumo hiperconectado, de la tensión entre velocidad y profundidad, y de cómo liderar hoy requiere una mentalidad distribuida, como la propia red que estamos hablando, la red 5G. Así que si usted nos está escuchando aquí por Monumental 93.5, estoy con Oscar Rojas aquí en cabina, así que prepare sus ideas, desarme sus certezas y quédese con nosotros porque vamos a empezar ya.
a profundizar en este tema que hemos titulado Liderar a velocidad 5G, el nuevo ADN de la alta dirección, aquí por Profesionales 4.0. Estás escuchando 4.0 por Radio Monumental 93.5 FM. Bienvenidos de regreso a Profesionales 4.0. Si usted se viene conectando aquí a Monumental o al canal de YouTube o a Spotify, le queremos decir que el título del episodio de hoy se llama Liderar a 5G, a velocidad 5G, el nuevo ADN de la alta dirección, parte 2. Esta es la segunda parte de esta revolución que estamos hablando sobre 5G, y prepárese porque viene la sección editorial de Profesionales 4.0 que se llama Visión 4.0. Visión 4.0. Bueno, queridos radioescuchas, estamos aquí por Monumental, la radio de Costa Rica. Estamos con Oscar en cabina. Preparémonos porque vamos a entrar, Oscar, a velocidad, a profundizar sobre este tema velocidad 5G. Cómo los nuevos modelos de negocio están impactando o están siendo impactados por la 5G. Cómo esto está trayendo transformación disruptiva. Cómo está impactando en la economía digital. Pero Oscar, estamos aquí en la sección editorial. Entremos en profundidad, porque creo que los radioescuchas quieren entender de qué estamos hablando. ¿Qué significa, Oscar, liderar en velocidad 5G? Bueno, para poner en contexto, pongámoslo así. En el episodio anterior dijimos que 5G no es solamente velocidad, no es simplemente un internet más rápido. Es otra forma de pensar el presente. Y hoy, en este episodio, vamos a ir un paso más allá, un poquito más allá, donde 5G redefine la propia naturaleza del liderazgo. ¿Y por qué decimos que el 5G redefine la propia naturaleza del liderazgo? Porque cuando todo sucede en tiempo real, ya no hay espacios para liderazgos que controlan. No hay espacios para liderazgos basados en el control. Oscar, ¿puedes repetir eso? Porque creo que el mundo no lo ha entendido. Hay mucho micromanagement en el tiempo actual. Sí, porque lo que estamos hablando aquí es, si todo sucede en tiempo real, ¿no? El liderazgo anterior, el liderazgo basado en el control, en tener todo sujeto y todo controlado, ya no es suficiente. Ahora tenemos que hacer o dar un paso más allá a un liderazgo de empoderamiento de las personas, de un liderazgo de empoderamiento de los equipos y de un liderazgo de esos que habilitan, ¿no? Porque liderar a velocidad 5G significa tomar decisiones con datos, pero al instante. Y para esto tenemos que delegar con confianza. Tenemos que aprender a trabajar en red y debemos tener la capacidad de adaptarnos a contextos que cambien. No cambian cada año ni cada trimestre, sino que estos contextos cambian cada segundo. La agilidad, entonces, ya no es una metodología. La agilidad es una mentalidad. Y en entornos de conectividad total, pues la lentitud no es una debilidad, sino que es una amenaza existencial. No solo para las personas, sino que la lentitud es una amenaza existencial para las empresas y para las organizaciones, ¿no? Y aquí, Álvaro, ya vamos a pasar de algo que vos has hablado mucho en tus presentaciones, que pasamos del control jerárquico a un nuevo tipo de liderazgo. Oscar, tienes toda la razón, y es que en un mundo de 5G como el que estamos hablando de este programa, los líderes, Oscar, ya no están al centro del mando. Es una forma diferente de verlo. Los líderes, podría interpretar yo, Oscar, o la forma en que lo vemos, es que son nodos de conexión, que están no en el centro, sino están en cualquier lado de la organización, conectando recursos, conectando propósito, conectando visión, conectando proyectos. Y esto, Oscar, cambia todo. ¿Por qué? Porque las estructuras tradicionales, en esas estructuras, el líder estaba en el centro. ¿Qué significa, Oscar, que el líder está en el centro? Que revisa, que aprueba,
que filtra, que hace micromanagement, ¿verdad? Como lo decíamos en el episodio de Generación Z. Sí, te doy la libertad, pero siempre y cuando me pidas permiso. Pero en una organización, Oscar, habilitada por 5G, la información fluye directamente del cliente al equipo y del equipo al producto, del sensor en la fábrica al algoritmo de mantenimiento, como lo dijimos al inicio, predictivo, del canal de ventas al equipo de datos, pero ya no por medio de un correo, una impresora y que ve que llevar una hojita de un lado a otro, no. En segundos. El líder ya no puede ser ese cuello de botella. Tiene que ser el que genera contexto, el que conecta a las personas adecuadas, el que habilita flujos, Oscar, pero además no los interrumpe. Tristemente, esto que estamos diciendo desacredita a la gran mayoría de líderes que hoy están funcionando en las organizaciones. ¿Por qué? Porque esto requiere desprenderse, requiere algo, Oscar, que hemos venido hablando aquí en Profesionales 4.0, que se llama humildad tecnológica, pero sobre todo, una palabra, Oscar, confianza, porque liderar en red significa aceptar que nuestro poder se diluye y eso genera una transformación cultural profunda. Pero Oscar, ¿cómo conecta dentro de todo esto? Vos que estás en una empresa que está en boga a nivel tecnológica, ¿cómo conecta el cliente 5G y cómo es transformado con esta economía de inmediatez? Bueno, la vez pasada hablamos en uno de los primeros episodios sobre las barreras de transformación digital, ¿te acordás? Cuando estábamos hablando de ese episodio, estamos hablando que una de las principales barreras de las empresas era adecuar o actualizar todo su back office, todo su backbone tecnológico para adoptar o para poder adaptarse a las tecnologías que requieren el uso de datos en tiempo real. Porque ahora uno de los problemas es que las personas están ya viendo sistemas de entretenimiento de un alto nivel tecnológico y están esperando eso de sus otros proveedores. Por ejemplo, de los proveedores de salud. Entonces, si yo estoy viendo temas de inteligencia artificial donde yo doy mi información y me responde en tiempo real, yo voy a esperar que mi hospital lo haga. Y eso se llama lo que le llamamos una economía de la inmediatez, ¿no? Y es que en el episodio anterior de 5G hablábamos del cliente hiperconectado. Y hoy decidimos desarrollar un nuevo concepto que se llama el cliente impaciente. Ya no es solamente hiperconectado, sino es impaciente. Y es que este cliente ya no compara marcas, sino que compara experiencias. Y por eso te digo, si estás acostumbrado a un servicio de entretenimiento de cierto nivel, ahora vas a querer ese nivel de experiencia con tu banco, con tu servicio de salud y con cualquier otro servicio gubernamental. Y ya ese cliente no espera, sino que exige respuestas, pero Álvaro exige respuestas personalizadas y soluciones ahora. Porque te pongo un ejemplo, pues puedes presentar un procedimiento o un requerimiento en la página de la municipalidad. Si recibís una respuesta inmediata que dice sus documentos han sido recibidos y dentro de 3 meses les vamos a responder, le contestaron inmediatamente, pero no le personalizaron y no le resolvieron. Ya eso es otro nivel de inmediatez, eso es a lo que me refiero, ¿no? Y es que el 5G permite experiencias en tiempo real, que es lo que venimos hablando, permite interacciones aumentadas, permite entregas inmediatas, diagnósticos médicos remotos en segundo y productos, Álvaro, que se ajustan, pero se ajustan mientras se usan. Y eso cambia todo, Oscar. Claro, porque ya estamos hablando, la vez pasada hablamos de la diferencia entre personalización e individualización. Hablábamos que individualización tiene que ver con el hardware y es altamente costoso. Es un producto rojo para usted y un producto amarillo para mí. Pero la hiperpersonalización es un mismo producto basado en hardware, con conectividad y con capacidades de software que permite que los dos tengamos el mismo producto, pero que se personalice para usted o para mí en cierto nivel, ¿no? Y esto cambia radicalmente cómo se diseña toda una estrategia de marketing.
cambia también cómo se configura el servicio al cliente y cómo se desarrolla un producto, porque ya no basta con entender al cliente, hay que anticiparse al cliente, hay que saber lo que va a necesitar o lo que va a querer antes de que lo muestre o que lo diga. ¿Qué se necesita para anticiparse? Bueno, Álvaro, por eso es que se dice que los datos son el nuevo petróleo, porque para poder anticiparse necesitamos datos de las personas, datos de consumo, y esto es lo que hace que las empresas lancen un producto y lancen un buen producto al mercado. Ese producto, como tiene componentes de conectividad, me va a generar datos y esos datos lo va a utilizar la empresa para mejorar el producto. Entonces lanzan un producto que adquiere nuevos clientes, esos clientes me generan nuevos datos y mejoran el producto, ¿no? Y para eso necesitamos datos, necesitamos sensores y necesitamos inteligencia artificial. Y principalmente necesitamos dentro de las organizaciones una cultura de experimentación constante, o sea, que no sea la excepción a la regla. La experimentación debe ser parte de una cultura constante. Y en este contexto, cuando hablamos del liderazgo, pues el líder no solamente dice qué es lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer. El líder no solo guía, sino que también el líder escucha. Y el líder traduce necesidades en soluciones con velocidad y empatía, ¿no? Pero bueno, esto nosotros lo hablábamos, lo hablabas vos en muchas de las charlas que te he visto dar, que es que hablas también, entonces, cómo impacta este cambio tecnológico en la cultura de las organizaciones. Oscar, vos decías cultura de experimentación constante, dijiste ahora, y es que, claro que sí, la cultura organizacional en un entorno de baja latencia cambia totalmente. ¿Por qué? Porque todo es más rápido. ¿Cómo afecta esto? Como decías vos, Oscar, ¿cómo afecta esto a la cultura interna? Bueno, nosotros creemos aquí en Profesionales 4.0 que impacta mucho más de lo que la gente hoy está pensando. En las organizaciones tradicionales, la cultura se construye con tiempo, se cocinaba a fuego lento. Normalmente las más modernas le dicen a talento humano, construyan cultura con rituales, reuniones, procesos estables. Pero, señoras y señores, en un entorno de 5G, la cultura tiene que ser liviana, la cultura tiene que ser adaptable, tiene que ser permeable, necesita ser capaz de absorber esos cambios, pero Oscar, sin quebrarse. Este tema de sostener el bienestar de los equipos es parte de esta cultura dinámica. Esto, aunque la presión del entorno esté acechando. ¿Cómo se logra esto? De alguna otra forma. Valores compartidos, propósito claro, líderes que no solo exigen resultados, sino que cuidan cómo se consiguen esos resultados. Porque una cultura que no acompaña a la velocidad del negocio, Oscar, se convierte, y queridos radioescuchas, en un freno. Y eso tiene que ver con la paradoja del tiempo. Más velocidad, menos pensamiento. ¿Cómo estás viendo, Oscar, esa conexión de ahora hay más velocidad? Tal vez las personas no pueden pensar más rápido y llegamos a algo que podría convertirse en una tensión crítica. Bueno, hace mucho tiempo yo hablaba con un amigo de la familia, un señor que había hecho bastante dinero vendiendo acá en Costa Rica algunos productos, representaba a casas extranjeras, y él me decía que él había estado en el momento indicado porque antes todo era más lento y lo veía como algo positivo, ¿no? O sea, es que usted ahora manda un correo y le tiene la respuesta inmediatamente, antes todo era más lento. Entonces, ahora cuando todo es prácticamente en tiempo real y una velocidad donde no dejamos de trabajar porque estamos 24 horas conectados, pues parece que esto genera una tensión crítica porque hay menos tiempo para hacer algo fundamental, que es menos tiempo para pensar. Y bueno, en el entorno de lo que estamos hablando ahorita, el 5G, pues nos da inmediatez, sí, de fijo, pero si no lo gestionamos bien, corremos el riesgo de confundir rapidez con superficialidad. Y es que
nos ha pasado, a ustedes no sé si les ha pasado, que tomamos una decisión porque simplemente no había tiempo para reflexionar. Había que tomar una decisión. Y eso multiplicado por toda una organización, pues tengo un problema. sí, puede ser letal para la empresa. Por eso es que el líder 5G no solo corre, sino que tiene una pausa para diseñar estrategias, ¿no? Saca su tiempo para diseñar estrategias y también para crear espacios de pensamiento profundo. Saca tiempo para cuestionar, para revisar, para aprender. En un mundo donde todo se acelera, pues el pensamiento crítico se vuelve un acto de liderazgo fundamental, ¿no? Y ya hemos hablado también ahora que esto trae cambios tecnológicos. Para poder tener una latencia más baja, que es la velocidad de acción-reacción de un usuario, hace una solicitud, hay una unidad de información que va al servidor y vuelve con la respuesta. Es que ni siquiera tiene que hacer una solicitud, que es parte del cambio. Su sistema, su dispositivo y hace la solicitud por usted, como en el caso que hablábamos de la ambulancia, donde va, se le ponen los semáforos en verde y además el hospital tira la información. Sí, por solicitud me refiero a cualquier clic o cualquier acción digital, ¿no? No necesariamente que usted lo haga conscientemente, pero para poder lograr eso se requiere que el procesamiento de los datos esté descentralizado. Antes, como les habíamos hablado anteriormente, los datos estaban en grandes centros de datos, aislados, alejados, y ahora esos grandes centros de datos también han ido acompañándose con computación que están más cerca del usuario. Se le llama Edge Computing o computación al borde, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando solo de infraestructura, sino que estamos hablando de una nueva forma de pensar el poder, porque hablábamos de que la información era poder, entonces es una nueva forma de gestionarlo. Y en el modelo tradicional, todo pasaba por un centro, ¿no? Todo pasaba por el servidor central y eso se escalaba a el jefe central y se escalaba a la oficina central. Pero con 5G y en la computación al borde o el Edge Computing, pues el procesamiento ocurre en la periferia, o sea, ocurre cerca del usuario, o sea, ocurre cerca del dato, cerca de la acción, ¿verdad? Oscar, y es que eso tiene un impacto directo además en cómo nosotros lideramos, lo hemos dicho muchas veces, y es que el liderazgo ya no puede estar en todas partes. Olvídese que usted va a controlar a todos sus colaboradores, lo que hacen, libérese de eso porque no lo va a lograr, pero sí pueden habilitar inteligencia en todas partes, Oscar, porque cuando uno de alguna otra forma, Oscar, lidera, empodera equipos para actuar sin esperar órdenes, diseña procesos que no dependen del centro, como decías vos, Oscar, del Edge Computing, y eso hace que dependan de una autonomía distribuida de alguna otra forma. Esto exige, Oscar, creo yo, un liderazgo más estratégico, un liderazgo más confiado y más centrados en los principios que tienen las personas que en el control. Liderar desde la periferia, guarden ese concepto, liderar desde la periferia, Oscar, de una u otra forma, liderar desde el propósito, consciente que las personas van a hacer lo que tienen que hacer, van a lograr lo que tienen que lograr, van a comportarse a la altura de la situación. Y es que esto, Oscar, marca un nuevo ciclo de alguna otra forma, un nuevo ciclo de innovación. Sí, claro, o sea, ahora marca un nuevo ciclo de innovación continua en las empresas, ¿no? Porque conectividad constante significa también datos constantes y eso habilita una posibilidad de innovación constante. Pero bueno, aquí hay que prestar atención porque innovar en la era del 5G no significa tener grandes ideas cada día, cada mes, cada trimestre, cada año. Significa probar cosas nuevas cada semana para que la innovación sea incremental, pequeños cambios incrementales y que también la organización y los clientes puedan ir adaptándose. Y significa también aprender rápido, ojalá fallar barato y escalar de manera ágil. Y esto no es solo una cuestión de procesos, es una cuestión del liderazgo. Álvaro,
una de las cosas que más me apasiona de este proyecto Profesionales 4.0 es que hablamos de temas sumamente tecnológicos, como por ejemplo el Edge Computing, que ha estado en muchísimas charlas y nadie habla del Edge Computing desde el enfoque de liderazgo. ¿Cómo puede impactar eso a las personas y nuestros roles de liderazgo? Y esto es lo que más me gusta, porque el líder del nuevo ciclo de innovación no premia solamente el éxito, sino que premia la experimentación. Y para esto crea entornos psicológicamente seguros donde se puede decir esto no funcionó. Sin que nadie lo critique. ¿Sí? Exactamente. Y esto lo que traemos es no solamente la experiencia de nuestras propias organizaciones, es lo que nosotros investigamos, es lo que nosotros estudiamos para estar preparados para liderar en un entorno tan complejo y lo traemos al programa. Vemos qué es lo que están haciendo las grandes empresas y lo que estamos viendo con respecto a este tema es que crean estos entornos, esos entornos seguros para experimentar y fallar, ¿verdad? Y aquí esto lo que hace es que estas empresas transforman el error en aprendizaje. Por eso es tan importante, Álvaro, que las empresas tengan sistemas donde puedan documentar cada uno de esas pruebas y esos errores. Cuando usted tiene, como nosotros, como empresa, tenemos un sistema de tickets, que las empresas, nuestros clientes, hacen las consultas de los casos, se tiene que documentar todo el proceso, se tiene que documentar cuál es la consulta, cuáles fueron las posibles soluciones, qué funcionó, qué no funcionó, por qué funcionó, cuál fue el cierre del ticket, para que todo eso alimente los sistemas, porque si no, esos aprendizajes, esos errores no se digitalizan y quedan solamente como conocimiento tácito, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eso no está digitalizado, ¿no? Y aquí nos tenemos que preguntar, entonces, si nuestro equipo tiene permiso para probar, si la cultura de la empresa celebra el aprendizaje o al revés, castiga la incertidumbre. Y es que el 5G acelera todo, incluyendo la necesidad de evolucionar constantemente. Pero como acelera todo, también puede generar desigualdad digital y el liderazgo necesita cambiar a un liderazgo mucho más ético y consciente del efecto de la tecnología en las personas. Oscar, es que tocas este tema de desigualdad digital, qué valioso, porque sí, hemos hablado mucho de 5G, el impacto y todo, pero también tenemos que entender que no todo, sí, Oscar, no todo es avance. También hay sombras que debemos mirar de frente desde el liderazgo. La conectividad 5G, Oscar, que estamos hablando aquí en Profesionales 4.0, tiene el potencial de ampliar las brechas si nosotros no somos conscientes. Brechas entre empresas que pueden adaptarse y ¿cuáles, Oscar? Las que nos adaptan. Las que nos adaptan. Los profesionales que pueden adaptarse y los que no se adaptan, personas que tienen acceso o pueden accesar con facilidad a la tecnología y las que quedan fuera. Lo decías al inicio, regiones, países, zonas que están hiperconectadas y otras que están esperando tan siquiera que les dé internet de celular, porque ni siquiera llegan ahí. En este punto, creemos aquí, estimados radioescuchas en Profesionales 4.0, que el liderazgo no puede ser neutral. Necesitamos líderes en la sociedad civil, en el gobierno, en las empresas, que miren esto con una mirada ética, equilibrada, que pregunten cómo sus decisiones impactan a las personas que no están en la sala y no pueden decidir, Oscar. Y es que también es necesario construir estrategias pensando en algo que vos decías, inclusión digital. Oscar, que midan el éxito no solo por los márgenes, muy importante, sino por los puentes que estos pueden lograr. Porque una sociedad, creo yo, Oscar, más conectada, no siempre termina siendo una sociedad más justa. Y si usted está escuchando esta frase aquí en Profesionales 4.0, por favor guárdelo. Como costarricense, como ciudadano latinoamericano de cualquier país de Latinoamérica, una sociedad más conectada no significa una sociedad más justa y eso depende de quienes lideran el cambio. Oscar, y para eso el liderazgo necesita nuevos tipos de métricas.
No, claro, si todo está cambiando, aquí la pregunta es si todo está cambiando, ¿por qué seguiríamos midiendo el liderazgo con las mismas métricas que veníamos en las últimas décadas? Y es que en la era del 5G no alcanza con ver resultados trimestrales o cumplimientos de KPIs. Tenemos que observar otras cosas, tenemos que ampliar la mente, tenemos que valorar la capacidad de respuesta de la organización y de las personas, tenemos que valorar la fluidez de la colaboración entre los equipos que ahora son multidinámicos, son equipos sumamente complejos, y la calidad de la comunicación en entornos remotos. También tenemos que valorar la resiliencia emocional de los equipos ante la volatilidad, que ahora es una normalidad. ¿Cierto? Eso es normalidad. Nosotros se nos van a ir los años y nunca vimos una década totalmente estable. Y esto requiere resiliencia y también requiere nuevas tecnologías que también nos van a traer nuevas preguntas y nuevos liderazgos que requieren nuevas formas de evaluar el impacto que están teniendo. Quizás en lugar de preguntarnos, bueno, ¿cuántos proyectos hemos liderado? Tenemos que empezar a preguntarnos a cuántas personas hemos empoderado, ¿no? Y aquí es donde viene también el tema de tratar de cerrar esas brechas que vos estabas diciendo. Oscar, yo creo que ha sido una de las secciones editoriales más largas que hemos tenido, pero qué nutritivo. Espero que para ustedes los radioescuchas sea tan nutritivo como ha sido para Oscar y para mí, por lo cual llegamos al final de esta sección, Visión 4.0. Ya no quedan más dudas que si la tecnología está lista, Oscar. Yo creo que eso ya está solventado. La pregunta es si nosotros estamos listos, porque la verdadera brecha, Oscar, como decías vos, no es la conectividad. La verdadera brecha es la mentalidad que tienen hoy las personas, porque liderar a velocidad 5G, como es el título de este episodio, implica, señoras y señores, reaprender, reconfigurar, pero no solo eso, reimaginar. No solo lo que hacemos, que es importante, sino desde dónde lo hacemos. Y para profundizar en cómo se traduce esto en decisiones reales, en políticas públicas y en transformaciones concretas, vamos a ir a la sección Expertos 4.0, donde el público nos ha hecho una serie de preguntas y vamos a tratar de solventar o investigar este tema. Así que vamos a Expertos 4.0 para responder en un par o tres preguntas, lo que nos dé el tiempo de lo que la gente nos ha hecho por las plataformas digitales. Esta fue la sección de Visión 4.0, pero no se despeguen porque ahora vamos con preguntas del público aquí en Expertos, la sección que sigue, Expertos 4.0. Expertos 4.0. Oscar, viene una de nuestras secciones favoritas de una u otra forma. Expertos 4.0. Bueno, no estamos allá en esta sección, este espacio donde las voces del público toman el micrófono. Vamos a convertirnos en voceros de esas preguntas, porque en este programa no creemos nada más en hablar desde la torre de control, creemos en el diálogo, en responder preguntas reales de líderes reales que están allá afuera, como usted y como yo y como Oscar, enfrentando los desafíos que nosotros y que esta nueva era nos está dando. Que desde distintos rincones de Latinoamérica, si bien transmitimos a Costa Rica por Monumental 93.5, como lo hemos dicho en otras ocasiones, nuestra plataforma o nuestro canal de YouTube llega a toda Latinoamérica. Nuestro mayor público es mexicano, argentino, colombiano, así que recibimos inquietudes, dudas, incluso ideas. Y en esta edición preparamos algunas preguntas que nos llegan de distintas partes para entender cómo podemos liderar con visión en la era del 5G. Así que vamos a la primera. Oscar, nos escribe Camilo Ríos, 32 años, de Bogotá, Colombia, desde la linda y fría ciudad de Bogotá. Consultor es en gestión del éxito organizacional. Y él nos pregunta lo siguiente, vamos a ver aquí en las plataformas: estoy acompañando a una empresa familiar que tiene miedo de que la automatización con 5G los obliga a despedir colaboradores. Oscar,
nos pregunta qué argumentos puedo usar para ayudarlos a ver esto como una oportunidad. Creo que soy la persona indicada para poder orientar a Camilo Ríos en esta consulta. Bueno, aquí hay un tema importante. ¿Por qué es que se vincula el 5G con el posible despido? Porque el 5G es lo que va a habilitar que hayan fábricas y sistemas de producción autónomos. Esa es la palabra, autónomos. Por ejemplo, tractores autónomos o vehículos autónomos o fábricas autónomas. Y cuando son autónomos, puede ser, en teoría, se requieren menos personas y se puede trasladar a un despido. Entonces, el temor que expresa la familia o el cliente de esta persona es totalmente comprensible, pero es clave ayudarles a ver el panorama completo, porque el verdadero reto, Álvaro, no es que algunos trabajos desaparezcan. El reto es construir las bases para que surjan nuevos empleos de mayor valor mañana, cuando esto vaya a suceder. Y es que si vemos, hay algunos ejemplos que no hacen match la automatización con el desempleo. Por ejemplo, países como Corea del Sur o Alemania, pues han logrado altos niveles de automatización sin aumentar el desempleo. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque estos países han apostado por transformar el empleo primero, no eliminarlo. Un ejemplo que estuvimos investigando y que lo hemos visto, que es bastante inspirador, es el caso de la agricultura en Países Bajos. Ellos automatizaron toda la cosecha, pero eso no eliminó el trabajo humano, más bien lo elevó. Ya no hay personas recogiendo productos en el campo. Hoy las oportunidades en Países Bajos están en ingeniería, en robótica, en análisis de datos, todo alrededor de la parte de agricultura. Y esto se transforma, Álvaro, en salarios mayores que cobran más y tras de todo le producen más al Estado. Y esto no significó que el precio del producto final subiera, más bien todo lo contrario. El producto final, como el tomate, es el más bajo de toda Europa, y el 5G puede ser una herramienta poderosa para liberar a las personas de tareas repetitivas y permitirles enfocarse en actividades más estratégicas. Entonces, si esta empresa entiende la automatización como una evolución productiva y no como una amenaza, podrá convertirse en un ejemplo de cómo innovar sin dejar a nadie atrás. Pero tiene que cambiar el trabajo y tienen que empoderar a las personas para que se adapten a un proceso de mayor producción y de más valor. Oscar, y es que tenemos otra pregunta que nos puedes leer de Ricardo López. La segunda pregunta aquí de Ricardo López, 41 años, Monterrey, México. Dice: soy director de una empresa de logística de tamaño medio, trabajo en una empresa fuera del sector tecnológico y ¿tiene sentido hablar de 5G para nosotros si no vendemos ni desarrollamos tecnología? Bueno, Ricardo, yo creo o creemos aquí, Oscar y yo, sin ser dueños de la verdad, que absolutamente el 5G no es solo, y eso hay que desmitificarlo, quitarlo del chip y quitarlo del mito que es que el 5G es solo para el mundo de la tecnología. Es una infraestructura que transforma todos los sectores. En logística, por ejemplo, en este caso logística permite el rastreo en tiempo real, control remoto de flotas, en gestión predictiva. Lo digo porque creo que ahí cuando leímos él hablaba de que es de una empresa de logística y no necesitamos entender cómo se despliega una antena, ni cómo se pone una batería, ni cómo llega el internet de mi celular y mis dispositivos hacia los centros de datos. Lo que necesitamos es entender que tiene que haber un liderazgo moderno que se basa en la capacidad de anticipar, conectar puntos y adaptar modelos. Y ahí es donde entra el rol de las personas. Oscar, quisiéramos seguir respondiendo más preguntas del público, pero vamos a una más. Estamos un poco cortos de tiempo ya, pero vamos a una más. Dice Lucía Ortega, 28 años, San José, Costa Rica. Qué interesante, es especialista en bienestar organizacional. Y ella pregunta, se está debatiendo mucho sobre el reducir la jornada laboral a 40 horas. Creo que ella es de acá, de Costa Rica. Es una buena idea para países en desarrollo como el nuestro en el contexto de la digitalización de 5G.
Ella hace esa pregunta. Bueno, Álvaro, es que reducir la jornada laboral a 40 horas pues puede parecer progresista. Aquí la idea es como que la gente trabaja menos, está más feliz y hay un bienestar social, entonces son más productivos, ¿no? Pero esto depende, el impacto de una medida como esta depende totalmente del contexto productivo de la economía. Álvaro, en las economías que usan como ejemplo para impulsar esto, para impulsar esta propuesta de ley, como por ejemplo Alemania o Noruega, pues esto funciona porque cada hora trabajada es de alto valor agregado y está respaldada por tecnología, está respaldada por innovación y son sectores de alto valor. En Costa Rica, en cambio, la economía aún depende en gran parte del turismo, de la agricultura y la manufactura ligera. ¿Y esto qué es lo que pasa? Que en este escenario, pues trabajar menos no garantiza mayor productividad. El verdadero cambio vendría si esto se antecede y se acompaña de inversión en digitalización, en inversión en automatización y formación en habilidades del nuevo siglo XXI. O sea, lo primero hay que transformar la economía. Y aquí es donde el 5G, por ejemplo, puede ser una herramienta para transformar procesos y liberar tiempo de tareas repetitivas, como lo decíamos anteriormente. Pero bueno, si no rediseñamos el modelo productivo, menos horas no significan más productividad. No se trata solamente de reducir la jornada, sino de aumentar el valor que generamos por cada hora trabajada. Oscar, bueno, hemos escuchado aquí las preguntas, tenemos más, pero vamos a quedarnos con estas 3 preguntas que reflejan lo que está en el aire y respuestas que esperamos, tanto Oscar como mi persona, hayan dejado alguna idea para procesar o para liderar, porque en esta era no se trata de tener todas las respuestas, es totalmente y absolutamente imposible, sino hacerse las preguntas correctas y no tener miedo de escucharlas en voz alta. Madín, gracias a quienes nos escriben en cada región de Latinoamérica. Este es un espacio para ustedes y lo construimos entre todos. Vamos a la sección de cierre aquí en Profesionales 4.0. Programazo, donde hemos venido desarrollando espacio a espacio, liderar a la velocidad 5G, el nuevo ADN de la alta dirección. Esta es la parte 2, episodio 23, aquí por Monumental 93.5 y vamos a la sección de cierre de acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Bueno, estamos aquí ya en acciones para el futuro. Nos quedan pocos minutos, pero esta sección lo que trata, Oscar, y queridos radioescuchas, porque sé que vos lo tenés clarísimo, Oscar, es recapitular, puntualizar qué aprendimos hoy de este episodio de liderar a velocidad 5G. Oscar, ¿cuáles son las principales conclusiones que se pueden llevar hoy para que los líderes puedan aplicarlas como acciones para el futuro? Bueno, las acciones para el futuro que escogimos para ustedes, para este episodio, para este sábado, para el día de hoy, son las siguientes. Primero, no delegar el futuro. O sea, el 5G no es un tema exclusivo del departamento de TI. Nosotros como líderes nos toca comprender su potencial, nos toca cuestionar los modelos actuales y nos toca tomar decisiones desde la visión, no desde la reacción. La segunda acción para el futuro es reentrenar a tu equipo antes que lo haga la competencia. Y es que la conectividad 5G va a exigir nuevas habilidades, va a exigir nueva forma de ver nuestros modelos de negocio y no debemos esperar a que el cambio sea obligatorio. Debemos empezar hoy a formar a nuestro talento en analítica, en automatización, en pensamiento estratégico y en un tema que hablamos anteriormente de la agilidad digital. La tercera acción para el futuro es digitalizar procesos, pero no perdas lo humano. Y aquí lo que es importante es que la velocidad no nos robe la empatía, ¿no? El liderazgo más poderoso en la era del 5G será el que sepa unir eficiencia tecnológica con inteligencia emocional. La cuarta acción para el futuro es convertir la productividad en valor, no en presión. Y es que el 5G nos va a permitir hacer más, sí, pero el verdadero desafío va a ser hacer mejor. Y aquí nos toca redefinir lo que significa ser productivo en nuestras empresas. Bueno, porque más velocidad no siempre significa más impacto, ¿no? Y esto es sumamente importante. Y la quinta, pero no menos importante, es
preguntarnos todos los días, ¿y si empezamos de cero? Porque el 5G habilita nuevos modelos de negocio que no existían antes. Entonces no podemos caer en el error de solo adaptar lo viejo a lo que es nuevo. A veces el mejor liderazgo es el que se anima a volver a imaginar desde la base, desde lo que no hubiéramos visto si hubiéramos empezado hoy. Oscar, grandes lecciones aquí en Acciones para Futuro. Tienes toda la razón, lo resumiste súper bien. Dijiste primero, no deleguen el futuro. Segundo, si mal no estoy, dijiste reentrenemos a nuestro equipo antes de que lo haga la competencia. Tercero, digitalicemos los procesos pero no lo hagamos perdiendo lo humano. La cuarta, dijiste, convirtamos la productividad en valor y no en presión. Y la quinta, pregúntese todos los días, ¿y si empezamos de 0? 5 grandes acciones para el futuro. Oscar, unas palabras de cierre aquí en Profesionales 4.0. Mis palabras de cierre serán hoy desearles muchas bendiciones con lo que sea que están sobrellevando, con cualquier reto familiar, cualquier reto de salud, cualquier reto laboral. La verdad es que les deseo lo mejor y lo único que podemos nosotros es aportar un poquito de valor a través de de este espacio para poder liderar de una forma un poco más adaptada a la cuarta revolución industrial. Así que les deseo lo mejor. Queridos radioescuchas, gracias por estar aquí en Profesionales 4.0 por Monumental 93.5. Somos Álvaro y Oscar Rojas y como siempre decimos, Oscar, no crean todo lo que escuchen aquí. Pruébenlo, ajustenlo a su manera, compruébenlo por ustedes mismos, porque esto fue Profesionales 4.0 y apenas estamos calentando motores para lo que viene en este entorno de la cuarta revolución industrial. Un abrazo a la distancia y nos escuchamos el próximo sábado. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.